Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos. Muy buenas tardes. Tarde de sábado 16 de octubre del 2021 y usted está aquí en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait, quien le agradece su sintonía por medio del Facebook Live de la esquina del parque. También saludamos a quienes nos siguen por el Facebook Live de Antena 6 y por Antena 6 en las distintas plataformas que tiene en YouTube, en su app, en su página web y por supuesto en distintas cableras a lo largo y ancho del país. Nuestro programa 1642 en este 16 de octubre, que es el 289º día del año. Hoy estaremos completando a la medianoche 289 días de este 2021 y nos restarán ya 76 días para decirle chao, adiós, arrivederci al 2021, 76 días para cumplir nuestras metas, propósitos, proyectos, anhelos, pero ya también es tiempo para ir forjándonos nuevas metas para el día a día, para el próximo año, que esperamos sin duda alguna que sea un mucho mejor año para cada uno de los que vivimos en este hermoso país y en el planeta en general. El pasado 6 de octubre fue la convocatoria, el llamado a elecciones nacionales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y pues esto ya arrancó, ya vamos camino hacia el 6 de febrero del 2022. Por eso, para la tarde de hoy, vamos a tener como invitado al licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer aquí en Costa Rica, para conversar de algo muy importante. Se fortalece la democracia costarricense con 27 posibles aspirantes a la presidencia de la República. ¿Es eso más democracia? De eso vamos a conversar con nuestro invitado dentro de algunos minutos y toda la construcción de llegar a estos 27 posibles candidatos, partidos que están todavía en la pelea, que si quedan inscritos, que si estuvo bien, que si estuvo mal, de esos entretelones y de estos primeros días de campaña oficial a partir del 6 de octubre, lo conversaremos hoy en la esquina del parque. Pero como siempre, también tenemos nuestra acostumbrada sección que hace un viaje por la historia nacional y mundial. Así que nos vamos a nuestra sección en un día como hoy. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 16 de octubre de 1793, en París, Francia, resulta guillotinada María Antonieta, esposa de Luis XVI, rey de Francia, guillotinado asimismo 9 meses antes. Tras la Revolución Francesa de 1789, la monarquía fue abolida y resultaron condenados a muerte por traición Luis XVI y María Antonieta. 16 de octubre de 1813, las Cortes de Cádiz, a solicitud de Florencio del Castillo, le otorgaron el título de ciudad a San José y de Villa a Ujarrás, Heredia y Alajuela. 16 de octubre de 1821, el gobernador Juan Manuel de Cañas Trujillo y Sánchez de Madrid se dirigía a la ciudad de Alajuela a presentar los documentos de la independencia, pero se tuvo que devolver a Cartago, ya que los cartagineses habían anulado lo acordado el 13 de este mes,
y habían decidido quedarse a la expectativa. 16 de octubre de 1934, 90.000 comunistas chinos huyen del cerco a que son sometidos por Chiang Kai-shek en la provincia de Jiangxi, siendo este el origen de la larga marcha. Solo llegarán a Yan'an 20.000, entre ellos Mao Zedong. Habrán sembrado la simiente de la victoria final. 16 de octubre de 1959, fallece en Washington, Estados Unidos, George C. Marshall, militar y político norteamericano, jefe del Estado Mayor del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial y secretario de Estado norteamericano, que resultó galardonado en 1953 con el Premio Nobel de la Paz por desarrollar el denominado Plan Marshall, un plan de ayuda económica para 16 países europeos que resultaron devastados por la Segunda Guerra Mundial. 16 de octubre de 1986. Al coronar la cima de Lhotse, en el Himalaya, el alpinista italiano Reinhold Messner se convierte en el primer ser humano que escala los 14.000 de la Tierra, montañas de más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Y en un día como hoy, 16 de octubre de 1998, en la London Clinic de Londres, Reino Unido, donde ha acudido a operarse de una hernia, resulta detenido por miembros de Scotland Yard el senador y exdictador chileno Augusto Pinochet, por orden del juez español Baltasar Garzón, acusado de delitos de genocidio, terrorismo y torturas dentro del sumario 1997, pieza tercera relativa al denominado Plan Cóndor. Finalmente, el 2 de marzo del año siguiente, el gobierno británico decidirá liberar a Pinochet por razones humanitarias derivadas de su estado de salud. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Tenga presente, tenga presente, tenga presente. Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Lo invitamos a seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro canal en YouTube, Usted Decide, y nuestra página web www.usteddecide.cl.
Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. En la esquina del parque. 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 ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque. Muchas gracias a los que nos han dejado mensajes. Tuvimos un pequeño ajuste de sonido, pero aquí estamos cuando son las 3 de la tarde con 15 minutos en su programa En la esquina del parque. Creo que ya está con nosotros el buen amigo, el politólogo, el licenciado Sergio Araya Alvarado de la Fundación Konrad Adenauer, quien va a acompañarnos en esta lluviosa tarde de sábado. Don Sergio, gusto de saludarte y bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Fernando, y amigas y amigos que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Un gusto compartir contigo y con ellos y ellas. Bueno, en este hay que decir que a diferencia de lo que está ocurriendo en otros lugares, acá en Coronado, más bien está ocurriendo lo inusual en este cantón, y es que no está lloviendo a estas horas de la tarde. Está oscuro, amenazando con lluvia, suenan truenos, pero nada más. Y eso es algo extraordinario, digo yo, porque este es un cantón, como muchos de los que hay en nuestro país, que les conocen como cielo roto, ¿verdad? Y paradójicamente, en estos días más bien estamos experimentando algún nivel de carencia de lluvias o de lluvias de baja intensidad. Así que, por lo menos del lado mío, oscuro, con amenaza de lluvia, pero todavía sin que caiga ese preciado líquido. Don Sergio, lo que no está bajo en intensidad es el proceso electoral que ha iniciado el 6 de octubre con la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Como dirían nuestros antepasados, en ciernes hay 27 candidatos a la presidencia, pero ¿qué es lo que dirían nuestros antepasados? Hay de todo como en botica. Esto es impresionante. Y hoy uno de los temas que nos encantaría conversar con la experiencia tuya de muchos años
es si esto fortalece o no a la democracia costarricense, porque ha sido una gran discusión. No, es que eso significa que somos un país muy democrático, con igualdad de oportunidades, de posibilidades para aspirar a estos puestos. La ruptura del bipartidismo ha generado el multipartidismo, pero Sergio, primero, no es tan sencillo construir un partido político, o sí lo es, que hoy tenemos 27 y se quedaron algunos sin inscribir, esto en carácter nacional, más los que tenemos como provincial. Antes de ver si fortalece o no nuestra democracia, contémosle a la gente si es fácil o es sencillo el poder construir un partido político desde cero. Sí, bueno, perfecto. Sí, antes de entrarle a esa otra materia que en sí misma es bastante interesante de analizar y tiene, como todo en la vida y en el campo de lo humano, diferentes aristas, ¿verdad? Para unos será muy positivo, para otros será muy negativo y para otros estará a mitad de camino entre ambos extremos. Vamos a comenzar diciendo que nuestro país, desde 1949, antes, pero digamos, entrémonos en el periodo que nos viene regulando la actual Constitución Política, que recordemos fue promulgada en 1949, ha establecido lo que llamamos técnicamente el monopolio de la representación política en los partidos políticos. ¿Y esto qué significa en términos sencillos? Significa que una persona, si quiere ser alcalde, regidora, síndica, concejal de distrito, diputada o presidente de la República, tiene que participar en un proceso de elección popular, pero a través de un partido político. Eso es fundamental. Hay otros países que ya han ido evolucionando, algunos también dirán involucionando, eso también queda a discreción de cada quien, que han ido incorporando la figura de las candidaturas independientes, como por ejemplo en Panamá, en Honduras, para citar casos cercanos. Pero el caso de Costa Rica no es ese. Repito, aquí, por eso se le llama el monopolio, solo los partidos políticos pueden inscribir candidaturas a esos puestos de elección popular nacionales y locales que describí hace un momento. A partir de ahí, durante mucho tiempo, hay que reconocerlo, y Fernando lo planteabas, esto de tener partidos políticos era, digamos, algo relativamente más, digamos, cosa de unos cuantos, si lo queremos ver en términos muy simples. Ciertamente nunca hubo solo dos partidos fuertes que existieran formalmente, es decir, habían dos partidos fuertes en algún momento que coexistían en el ejercicio del poder, se intercambiaban, por decirlo así, la conducción del poder ejecutivo, eran los que tenían mayor representación en la Asamblea Legislativa y en los consejos municipales, y cuando comenzaron los alcaldes a elegirse popularmente, también son los que más alcaldías han conseguido, y me estoy refiriendo concretamente a esos dos partidos que durante la década de los 80s, 90s y una parte relativamente corta de inicios del actual siglo, dominaron la escena política, y por eso se decía que nuestro sistema de partidos era bipartidista. No porque no existieran otras fuerzas políticas, porque siempre han existido más partidos políticos, al menos así usted lo puede ver en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. La diferencia es que los que realmente tenían esa capacidad de incidir en la vida pública, designando representantes suyos a esos puestos de elección popular, en su mayoría se circunscribían a estas dos fuerzas políticas, a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana, que recordemos, como lo hemos comentado en otros programas, es fruto también de la integración de otras fuerzas políticas que por cerca de 2 décadas y media, 3 décadas, se aglutinaban en torno a lo que popularmente conocíamos como la oposición a Liberación Nacional. Pues bien, habían otras fuerzas, repito, la izquierda siempre tuvo alguna expresión en la Asamblea Legislativa, en consejos municipales, inclusive algunos ejecutivos cuando eran designados por los consejos municipales, uno u otro por ahí venían de ese signo político. Pero eran partidos con un peso mucho más pequeño desde el punto de vista político, sí, mido como peso la capacidad de tener representación efectiva en los órganos de decisión.
Lo que pasa es que a partir del siglo XXI y con la caída, ya también comentada en otras ocasiones, del Partido Unidad Social Cristiana y particularmente de sus dos referentes importantes en ese momento, los dos expresidentes Calderón y Rodríguez, y el advenimiento, coincidentemente, de un tercer grupo político con algún grado de fuerza, muy rápido, como lo fue Acción Ciudadana, se comienza a resquebrajar esa idea del bipartidismo y se comienza a hablar, inclusive en algún momento, de un multipartidismo moderado, bueno, en algún momento más bien, corrijo, cuando la unidad se desmembra, literalmente casi que desaparece, y entra el PAC con mucha fuerza, se supuso, se proyectó que un escenario viable era mantener el bipartidismo, pero sustituyendo a uno de sus actores por otro. Es decir, ante lo que se veía como la inminente disolución del PUSC, su sustitución por el PAC. Sin embargo, ni una cosa ni la otra, sino que a lo largo de los últimos años, del 2006 en adelante, se fue consolidando lo que ahora sí, digo, se conoce más como un multipartidismo moderado, porque se habla de unas 3 o 4 fuerzas políticas, 5 fuerzas, con algún grado de peso político real. Y es a partir del 2010 especialmente, 2006 en parte, pero 2010 en adelante, que usted comienza a ver partidos políticos con importante representación en la Asamblea Legislativa, pero con un elemento interesante, impidiéndole a cualquiera de ellos hacer la mayoría necesaria para convertir al partido oficialista o algún otro partido en la fuerza dominante en la Asamblea Legislativa. Más bien todo lo contrario. Cuando en el 2010 doña Laura Chinchilla obtiene el gobierno por última vez para Liberación Nacional, si bien su bancada parlamentaria fue la más numerosa de todas las que en ese momento alcanzaron presencia legislativa, ya no llegaba ni por asomo a esa cifra mágica de 29, que en el caso de la Asamblea Legislativa costarricense es la mayoría, la mitad más uno del total de los miembros que conforman el órgano unicameral. Recordemos que son 57 diputados, la mitad más uno son 29. De hecho, esa cifra, para ser franco, el último que la había conseguido fue Rafael Ángel Calderón en 1990, cuando su partido Unidad Social Cristiana alcanzó 29 diputados e inclusive en el transcurso del periodo constitucional se le sumó uno de un partido provincial del Agrícola Cartaginés, que era don Jorge Rodríguez, que luego se convirtió en militante del PUSC. Entonces llegó a tener por decirlo así, el grupo oficialista 30 diputados. Bueno, desde esa época esto no volvió a ocurrir, ni siquiera en la década de los 90, donde todavía el bipartidismo estaba muy consolidado, aunque ya notaba signos de debilitamiento. Entonces, ¿por qué hago todo este contexto? Porque a partir del 2010, sobre todo, midiéndolo en curules alcanzadas y también en curules en los consejos municipales, es que se va notando esta emergencia de nuevas agrupaciones políticas con verdadero peso. Repito, no es que en los años 70, en los 80 o en los 90 no hubiera otros partidos adicionales. Es que su peso político, su protagonismo era realmente mínimo, casi que marginal. Mientras que a partir, especialmente ya de la segunda década del siglo XXI, comienzan realmente esas otras fuerzas políticas a tener presencia efectiva en los órganos de decisión política. Y esto de alguna forma, pienso yo, ya esta es una hipótesis personal, envalentona a muchos dirigentes y comienza entonces este proceso de creación de nuevas agrupaciones políticas con una mayor regularidad y frecuencia que en el pasado. Y aquí ya aterrizo en la pregunta. La legislación costarricense es bastante flexible desde mi punto de vista en lo que a inscripción de partidos se refiere. Los requisitos realmente son pocos. Por ejemplo, un partido a escala nacional pues requiere un número de firmas de personas que den su adhesión libre y voluntariamente. Si mi memoria no me falla, creo que son 3,000 las firmas. En realidad, para un partido inscrito a escala nacional no es algo tan difícil de conseguir. Pero además de eso, si es a nivel cantonal, baja inclusive, creo que a 1,000 el número de firmas, pero o 500. Pero si más allá de ese tema, que además, repito, conseguir firmas en este país es muy sencillo porque la gente tiene buen corazón y le firma a uno, hay que recordar algo muy importante, y es que, de acuerdo a nuestra propia legislación,
el pertenecer a un partido político no es una cuestión obligatoria. Es decir, no es que yo tengo que forzosamente estar adscrito a un partido político. Y mucho menos, si por voluntad propia decido inscribirme en uno, mantenerme en esa agrupación política para siempre. No. Sino que yo puedo perfectamente hoy dar mi adhesión, por ejemplo, a un partido que Fernando esté creando para participar en próximas elecciones. Él puede utilizar mi firma como una de esas que los requisitos establece. El Tribunal Supremo de Elecciones valida la firma, la da por buena y da el aval para que el partido se inscriba siguiendo otra serie de procedimientos que no son para nada complicados, son engorrosos, pero para nada complicados. Y perfectamente, mientras ese proceso se desarrolla en lo que es la consolidación de ese partido nuevo, yo, Sergio Fernando Araya Alvarado, que di mi adhesión a ese partido o para que se creara ese partido, perfectamente puedo salirme, porque no hay obligación de permanecer ni siquiera un X número de meses o de años vinculado a esa agrupación política. Es más, lo puedo plantear en estos términos casi caricaturescos. Sí. Perdón, hasta adelante. Podría ser que por haber dado esa firma se motive usted y va y recoge firmas y hace usted todo el proceso para crear un partido, para dejar claro la no vinculación que hay. Y parece broma, pero hay mucha gente que a veces en estos procesos, porque además es muy habitual que se busquen a los mismos, cuando dos o tres dicen, pero si esto lo están haciendo, porque yo no puedo hacer mi partido cantonal o provincial, y toman ese ejercicio y van a buscar y van y le piden al que le firmó que le firme, porque tampoco hay un tema de legitimación de que esas mismas firmas no puedan estar durante varios meses en la creación de uno u otro partido, don Sergio. Claro, y es que en esa línea de lo que planteabas, iba a decir yo, de forma un poco caricaturesca, que perfectamente yo hoy puedo dar la adhesión a ese partido que está creando Fernando y al día siguiente, está ese ejemplo de que yo mismo me aboco a crear mi propio partido o simplemente le doy mi adhesión a otra agrupación política. Simplemente cuando llegue a conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, si es que llega a ese conocimiento, no es que a mí me van a sancionar ni me van a acusar de estafador o de que estoy falseando documentos. No, simplemente me preguntarán, bueno, don Sergio Araya Alvarado, usted aparece en 2 partidos firmando. ¿En cuál quiere usted permanecer? Y yo tengo la libertad de decir en el de Fernando o en el que yo estoy creando o inclusive ya en ninguno de los 2. Exactamente. Que igual pasa, Sergio, con las convenciones internas, que alguien vota un domingo en la convención de liberación, a la semana siguiente va y vota a la de la unidad, y a la semana siguiente va con 3 personas y vota en la de 100 votos del PAC. A eso iba a llegar justamente. Esto es tan flexible, tan poroso, que por eso es que se puede perfectamente ir, siempre y cuando no sean en la misma fecha, pero usted puede ir a todas las convenciones que usted quiera. Aparece, porque sí es un error que no, sí es, el Código Electoral lo dice, es un resabio de ahora podemos hablar de dónde surge esto, de esa idea de partidos como organizaciones permanentes, estables, cohesionadas. Sí, Código Electoral, y no hablo de los estatutos de los partidos, hablo del Código Electoral que está por encima de los estatutos, de que los procesos internos de las agrupaciones políticas son asunto de sus miembros. Pero, como acabo de señalar, la membresía es realmente algo efímero. Es decir, es una cuestión totalmente voluntaria. Entonces yo hoy, para plantearlo en términos del código, por hoy soy miembro del partido A, a los 8 días paso a ser miembro del partido B y a los 15 días miembro del partido C, sin ningún problema, en el tanto se cumplan ciertos requisitos básicos. Entonces, vamos a ver, esto hace, sumando a estos otros requisitos que se establecen, que en realidad sea muy sencillo, muy sencillo crear partidos. Pero además, ahora hay otro tema que quizá en parte, y estas son solo hipótesis, quizá en parte explique también por qué en estos tiempos hay esta proliferación de partidos que abiertamente se están tirando
a pista, como se dice popularmente, a buscar puestos de elección popular, porque quiero dejar esto bien instalado en la mente de quienes amablemente siguen esta. Número de partidos han habido formalmente muchos, no de hoy ni de ayer, sino de hace mucho tiempo. Es cuestión de estar revisando la página que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene para tal efecto, y en los últimos 15 o 20 años no hemos bajado de 50, 60 agrupaciones políticas inscritas, ya sea a escala nacional, provincial o cantonal, que son las tres posibilidades que nos permite la legislación costarricense. La diferencia ahora con respecto a los años anteriores es que muchos de esos han dejado de ser simplemente una personería jurídica ahí, vacía, registrada en el Tribunal Supremo de Elecciones, y ahora están tratando de activamente meterse en la dinámica electoral. Esa es la diferencia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué puede ser esa, o cuál puede ser una de las razones del por qué se ha dado ese cambio, de que pasen de ser simples personerías jurídicas inscritas ante el registro de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones y ahora sí quieran meterse en el ruedo, como se dice popularmente? Bueno, vamos a ensayar algunas hipótesis. Una tiene que ver con que los partidos, para renovarse, para participar en el proceso electoral, tienen primero que cumplir con la renovación de sus estructuras internas. Ojo, eso es muy interesante, porque el Código Electoral viene señalando que los partidos, como dije hace un momentito, lo mencioné someramente, son estructuras que se supone son permanentes, aunque tengan esa flexibilidad en lo que a sus miembros se refiere, pero como partidos se supone que son organizaciones que buscan ser permanentes, es decir, no flor de un día, no maquinarias electorales que aparecen hoy, participan en una elección y desaparecen a las 18 horas del día en que culminó la recepción de votos. Sin embargo, en la realidad, eso pues no ha sido así. Por eso decía, hay muchos que son personerías jurídicas ahí pegadas en el registro de partidos, pero que nunca, es más, salvo los que los fundaron, creo que la mayoría de la gente incluso desconocía su existencia. Pero, ¿qué pasa? Justamente como la idea del código, y el tribunal le toca administrarlo, es que para que un partido participe en procesos electorales tiene que renovar sus estructuras, porque se supone que los partidos vienen a ser una suerte de reflejo de lo que es el Estado costarricense, y así como en el Estado costarricense, nuestro sistema político, cada 4 años somos convocados a las urnas, 4 años tanto a nivel nacional y a mitad de ese periodo a nivel local, pues los partidos tienen que replicar eso internamente. Entonces se supone que tienen que, aunque sean las mismas personas que se mantengan en los puestos, pero tiene que haber un proceso donde se convoque a los miembros y se les diga, bueno, vamos a renovar las estructuras de dirección que ese partido tenga, que como mínimo todos, sin excepción, tienen que tener las que llaman órganos de representación legal, que son asambleas territoriales, cantonales, provinciales y nacional, comités ejecutivos cantonales, provinciales y nacional, y tribunales de ética y tribunales de alzada. Básicamente eso. Ya el resto de estructuras que cada partido quiera darse a sí mismo forma parte de un principio que también está consagrado en la Constitución y en el Código Electoral, y es el principio de la autonomía organizativa, pero esa es otra cosa. A lo que quiero llegar es que esa renovación desde una jurisprudencia, desde una resolución que se convirtió en jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, se tornó más sencilla en los últimos años, porque antes, vean que yo dije cantonal, provincial y nacional, y había dicho que son estructuras territoriales. Omití deliberadamente el nivel más básico de la división político-administrativa del país, que es el nivel distrital. Antes, el proceso de renovación de las estructuras de los partidos que querían participar en un proceso electoral, sí o sí tenían que arrancar desde el distrito administrativo. Sin embargo, por una resolución de la sala del Tribunal Supremo de Elecciones a pedido de un partido político X, el tribunal señaló que ya ese primer peldaño de la división político-administrativa, como son los distritos, se podía obviar en ese proceso de renovación de estructuras. Y esto entonces tornó el proceso de renovación mucho más simple. Hoy, Sergio, lo vimos en este año, sí. Y en el caso de los ya existentes, mientras reformen su estatuto, mientras no lo reformen, sí tienen que seguir haciendo distritales.
efectivamente, salvo que desde el mismo momento en que fueron inscritos ya excluyeran esa posibilidad, que hay muchos partidos. Esto, si mi memoria no me falla, es como del 2000, mediados de la primera década del siglo XXI. Por eso hay muchos partidos de los que ya comienzan a tener fuerza en la segunda década del siglo XXI que ya de entrada habían omitido ese peldaño. Ciertamente, los únicos que siguen teniendo eso inserto en sus estatutos son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Coincidentemente, los dos partidos que fueron protagonistas del llamado bipartidismo de los 80s y de los 90s. Aunque curiosamente, entonces, Sergio, con el caso del partido Fuerza Democrática, que era un partido antiguo que venía, les fue exigido ahora hacer todo el proceso de elecciones de distritales, porque aunque ellos habían establecido en su estatuto que todo cambio que se hiciera se les aplicara, no les daba automáticamente la eliminación de lo que su estatuto ya establecía de hacer distritales. Correcto, eso es cierto, buen punto y importante para la precisión. Sí, era un partido, digamos, que aunque sí tuvo representación legislativa, recordemos, y sí tuvo especialmente representación municipal, fue de esos grupos de izquierda que llamo yo, y siempre existieron aún en la época del bipartidismo, pero en un momento lo máximo fueron 3 diputados. Así es, un desamparadeño, si mi memoria no me falla. Bueno, don Célimo Guido fue diputados, fue don Célimo Guido, don José Manuel Núñez, José Manuel Núñez, José Merino del Río. Exactamente. Esos son los 3 diputados del famoso naranjazo, cuyo candidato a la presidencia de la República, creo que en un par de ocasiones, fue el historiador que hemos tenido aquí en varios programas, a don Vladimir de la Cruz de Lemos, que cuando ya quiso ser diputado, ya no lo logró, y Fuerza Democrática fue flor de una elección, no de un día, pero sí de una elección. Porque ahora voy a comentar algo a propósito de lo que acabas de decir, que es muy interesante con respecto a este otro tema, pero para seguir con el ensayo del por qué creo que ahora hay tanto partido que sí se está literalmente ensuciando en la arena electoral. Bueno, el tema es ese, que ya no es tan difícil renovar esas estructuras porque usted no necesita comenzar desde los distritos. Ahora hay 83 cantones, digamos, van a haber 84 próximamente con Monteverde, pero digamos que ahora hay 83 cantones. Esos 83 cantones, ese es el otro gran tema y el otro gran secreto de esto, tampoco es que la legislación establece un mínimo de membresía a nivel del cantón. Vea qué paradójico, si le piden un número de firmas para crear el partido, que repito, también es una cifra relativamente pequeña en una población que ya alcanza casi que los 6 millones de habitantes. Bueno, quitemos los que son menores de edad, pero digamos que solamente de padrón electoral son 3 millones y pico de electores. Bueno, agarrar 3,000 personas es como un 1%, es una cosa realmente ínfima. Pero sin embargo, para la estructura, para la renovación de estructuras, ni siquiera hay un mínimo preestablecido. Esa es la diferencia cuando usted comienza desde las distritales, porque ahí sí establece un quórum. Vea que, digamos, trampa hay en esto, porque en el modelo original de cada distrito administrativo, que tampoco tenía un mínimo de personas para que se considerara válida esa instancia, por eso es que hacían estos procesos de elección que lo vimos ahora con Liberación y la Unidad, que arrancaban a 1 hora y casi que hacían una suerte de elección nacional en pequeñito. Arrancaban en la mañana y terminaban en la tarde, unos a las 4, los otros a las 5. ¿Pero por qué? Porque en ese primer peldaño no hay quórum mínimo para que tenga validez los actos que ahí se generen. Claro, si usted lo hace desde los distritos, ahí sí comienza a establecerle un quórum a las siguientes instancias. Por eso es que las asambleas de cantón, de Liberación, de la Unidad y de Fuerza Democrática tienen que tener como mínimo el quórum del número de la mitad más 1 del número de delegados que provengan de los distintos distritos administrativos que constituyan un cantón. Voy a utilizar un ejemplo muy sencillo. Desamparados no, porque no me da para hacerlo sin calculadora. Moravia tiene 3 distritos, entonces una asamblea cantonal de cualquier partido político de Moravia, lo que tiene son 15 delegados, la mitad más 1 son 8. Entonces la asamblea cantonal
de Moravia, para que funcione, de cualquier partido político, necesariamente requiere, de esos que, repito, arrancaron con proceso distrital, necesariamente requiere 8 miembros. En el caso de las asambleas cantonales, que son el punto de partida de esa renovación de estructuras, ahí ya no es así. Hay un precedente, tampoco es que con una sola persona se pueda hacer, sino que lo que se dice es que con que usted tenga más o menos el mismo número y uno más de los que se están eligiendo, ¿verdad? Que son de representación legal, cargos de obligación, su designación, ya se hace el quórum. Por ejemplo, una asamblea cantonal, ahí sí cualquiera, designa 5 delegados a la respectiva asamblea provincial. Sí. Vamos a un corte rápido y venimos con las cantonales, las provinciales y la nacional para terminar de esta explicación de cómo se construye un partido político que en tesis de principio, en lo que ha dicho don Sergio, han visto ustedes que es relativamente sencillo el poder hacerlo. Pero siga con nosotros, ya regresamos. En la esquina. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID. Pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Tenga presente, tenga presente, tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Lo invitamos a seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro canal en YouTube. Usted decide. Y nuestra página web www.usteddecide.cl.
en la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde de sábado 16 de octubre del 2021. Estamos conversando con el politólogo, el licenciado Sergio Araya Alvarado de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica sobre la conformación de los partidos políticos. Hemos escuchado en los últimos días, no solo el arranque de la campaña electoral, sino la posibilidad entre 27 y 28 aspirantes a la presidencia de la República. Y como don Sergio nos lo comentaba en el primer bloque, cada uno de esos candidatos tiene que ir amparado a un partido político que tiene que pasar por un proceso o varios procesos antes de la renovación de sus estructuras, eventualmente renovación de sus estatutos con algunos cambios y por supuesto, después de ese acontecimiento, poder escoger a sus candidatos a diputados y diputadas a nivel nacional en cada una de las 7 provincias si el partido político, como aspira a la presidencia, es de carácter nacional. Igualmente a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Antes de irnos al corte, don Sergio nos ha hablado de la ya no obligatoriedad de las elecciones distritales y estábamos con lo que son las asambleas cantonales, que es de donde partiría la renovación de estas agrupaciones políticas, don Sergio. Sí, nada más, antes de seguir con este proceso, me quedé con la inquietud, porque finalmente esto también tiene un propósito formativo para quienes nos están siguiendo. Son 3.000 efectivamente las firmas de adhesiones que se requieren para inscribir un partido de escala nacional, 1.000 de escala provincial y 500 de escala cantonal. Y los interesados, digamos, ese Fernando Fait del ejemplo o Sergio Araya del ejemplo, si es un partido nacional el que pretenden inscribir de la nada, son 100 ciudadanos y ciudadanas que deben de comparecer ante un notario público. Luego, una vez que se le da el aval, tienen 2 años a partir de ese momento. El aval lo da el registro de partidos del Tribunal Supremo de Elecciones y es en ese periodo de 2 años que tiene que recolectar esas 3.000 firmas. Repito, si es un partido a escala nacional. 100 también son los ciudadanos y ciudadanas si es un partido a escala provincial. O sea, los requisitos de partidos a escala nacional y a escala provincial son los mismos, salvo en lo de las firmas, que sí son 1.000 las firmas de adhesión. Y es el caso interesante, por eso también han proliferado partidos cantonales, especialmente en los últimos procesos electorales municipales, 50 las personas que deben de comparecer ante ese notario público para solicitar la constitución formal de un acta del partido, y también se les da 2 años para que puedan formalmente recoger esas 500, repito, 500 firmas a nivel cantonal y cumplir con todos los otros requisitos que son definir estatutos, los nombres y calidades de las personas que van a conformar los órganos del partido como los elementos fundamentales. Bien, pero eso era don la Sergio, parte anterior. Ya estábamos, y esas 3.000 firmas serán de los 82 cantones o podrán ser 3.000 firmas de un cantón populoso. Bueno, ese es un buen punto porque recordemos que en la legislación, en el derecho dice que en el derecho público se hace lo que está expresamente planteado y en el derecho privado lo que no está prohibido. Acá, por lo menos, no se especifica a nivel nacional que sea de todo el país, mientras que a nivel provincial, por razones obvias, sí se habla de que sean 1.000 firmas de adhesiones de electores de la respectiva provincia. Y obviamente un partido cantonal sin 500 adhesiones de electores que estén inscritos en el respectivo cantón. Pero en el caso del partido nacional no hace esa alusión. Así que muy agudamente su observación es muy válida, Fernando. Perfectamente usted podría en la esquina del Parque de Desamparados reunir unas 1.500 de esas 3.000 firmas, ¿verdad? Perfectamente. Bien. Volvamos entonces al otro tema. Ya esto es para la etapa, repito, en la que se estaban apenas creando los partidos. Pero cuando ya se están inscritos y lo que quieren es renovar sus estructuras, vamos a ver, idealmente, porque eso debería estar en el ADN de los dirigentes, ¿verdad? O sea, si quieren ir a liderar el Estado costarricense, si van a jurar que van a defender el Estado de Derecho y la democracia, pues uno esperaría que quienes asumen semejante responsabilidad porque interiormente están muy convencidos de la democracia y son demócratas auténticos y entonces lo replican en sus propios partidos políticos. Aquí hay un poco de
de sarcasmo en mi intervención y pido excusas por lo que acabo de hacer. Porque genuinamente cuando uno ve la mayoría de los partidos políticos, su funcionamiento real, se da uno cuenta que son cualquier cosa menos democráticos, aunque la legislación parta de que tienen que ser democráticos, y parte de ese supuesto de ser democráticos es que, repito, así como se hace a nivel nacional y municipal, que cada 4 años se renuevan las autoridades, pues que los partidos hagan exactamente lo mismo con quienes dirigen sus órganos internos. Lo que pasa es que la mayoría de los partidos, y perdón el juicio de valor que estoy emitiendo, pero cumplen con este requisito fundamentalmente por eso, por lo que acabo de señalar, porque es un requisito para poder participar en el proceso ya de elección pública. Habría que ver si no fuera un requisito, si dichos procesos de renovación se dan con la continuidad que se esperaría. Pero bueno, hecho ese gran paréntesis. Entonces, los partidos están en este proceso de renovación, tienen que comenzar, repito, ahora se puede de las asambleas de cantón. Entonces, básicamente lo que tienen que tener es el número de personas equivalente a los cargos que van a elegirse por parte de esa instancia. Repito, un órgano de representación legal básico que tiene que tener cualquier partido político es un comité ejecutivo. Si son partidos cantonales, un comité ejecutivo cantonal. Si son partidos provinciales, comités ejecutivos cantonales en todos los cantones donde ese partido tenga presencia y un comité ejecutivo provincial. Por supuesto, si es nacional, exactamente lo mismo, 80 y tantos comités ejecutivos cantonales, 7 comités ejecutivos provinciales y un comité ejecutivo nacional. Entonces, a nivel cantonal, ese comité ejecutivo, también la legislación establece 6 puestos que son básicos y el resto, cada partido se le agrega lo que quiera en el tanto se mantenga la supremacía en el número de los que son de obligación, de representación legal. Me explico. La ley dice, el Código Electoral dice que un comité ejecutivo, sea cantonal, provincial o nacional, o incluso distrital, básicamente tiene que tener quien lo presida, una persona que ejerza de secretario o secretaria y alguien muy importante, una persona que maneje las finanzas, un tesorero o tesorera. Esos son los 3 puestos, con sus respectivos suplentes, por eso hablo de 6. Adicionalmente, y esa es una reforma de hace poco, un fiscal propietario y un fiscal suplente. Entonces estamos hablando de 8 puestos, que obviamente tienen que ser personas diferentes, es decir, yo no puedo ser a la vez presidente y secretario, y muchísimo menos puedo ser fiscal y presidente. Ahí estamos entonces para que vayan haciendo una idea de cuánta es la cantidad de gente que realmente se requeriría si comenzamos a renovar el partido en plano cantonal. Sí. Pongámosle sabor. Esas 8 personas pueden ser familia. No hay ningún impedimento tampoco. Por eso le digo del sabor, porque alguien dice, uy, ¿cómo consigo yo 8 personas? No, usted va y revisa muchas de las asambleas cantonales de algunos partidos y a veces es muy curioso. Pérez Jiménez, Pérez Jiménez, Pérez Jiménez, Pérez Hernández, Jiménez Castro, papá, mamá y los 4 hijos, asamblea cantonal, ahí está el comité ejecutivo, y sí trajeron un vecino y es el fiscal. Entonces, digamos que en él tiene mucha semejanza insisto con por el sabor propio, claro, costarricense que hay que ponerle, de que tampoco es tan complejo en ese nivel cantonal. Claro, estamos hablando que no es sencillo cuando usted quiere crecer en algo de verdad, pero si lo que quiere es hacer el primer paso de construcción, entonces usted coge el teléfono, volvamos al ejemplo de don Sergio Araya, y don Sergio me llama y me dice, mira, el partido cantonal en Moravia ya está volando, y en Coronado también lo logré, quiero hacerlo provincial, vos me podrías hacer la asamblea cantonal en Desamparados. Oiga las palabras, me podés hacer la asamblea cantonal. Y esto no crean que es ficción. Uno recibe llamadas telefónicas por los años que tienen estos procesos para que preste nombres o se incorpore uno a hacer asambleas de distintos partidos. Ahí entra que es el trasfondo de lo que se quiere de la agrupación política provincial o nacional. Perdón la interrupción, don Sergio, pero es parte de lo cotidiano nuestro, ¿verdad? Ahora de
usted y yo lo hemos conocido en algunos añitos que tenemos de darle seguimiento al tema político, que ya no son tan poquitos como las primeras veces que conversábamos en la esquina del parque, ahora son más de la cuenta. No, completamente. Y no iba a decir nada más para agregarle otro poquito de sabor, que en esto tiene mucho paralelismo con las conformaciones de las famosas sociedades anónimas. Pero bueno, eso, claro que ahí ya se corrigió. ¿Cómo? Ya ahora sí lo corrigieron ahí, porque ahora hay un registro de accionistas y sí tiene usted que establecerlos ante el Banco Central quiénes son. Claro. Porque claro, ahí era peor, porque la sociedad se construía con la secretaria, el chofer y el misceláneo. Y el jardinero. Y después, cuando aparecía el negocio grande, iban a buscar a Juanito tal, y le dice, no, mire, yo era el misceláneo de ahí donde ese abogado, pero no, yo no tengo nada que ver. Y como no había que hacer actualización, Juanito era el dueño de la empresa que aparecía en Cochinilla, para ponerle así más picante todavía. En La Trocha sucedieron todavía cosas como eso. Y públicamente no tenía ningún 5, partido por la mitad en ese negocio. Lo dejaron sin ningún 5 por aquello. ¿Qué iba a ser la costurera de doña Ofelia Teitelbaum? Sí, por eso le digo. Bueno, pero volviendo al tema, ya en forma más seria. Entonces, ahí voy hablando, llevo 8 personas. Y bueno, ya Fernando hizo esa clara acotación muy pertinente. Pero aparte son los 5 delegados que tienen que ir a la respectiva provincia. En el caso de los partidos que estén inscritos a escala provincial o nacional, en el caso de los cantonales, ya ahí, hasta ahí llegamos. Estamos, ¿verdad? Porque entonces la asamblea del partido moraviano auténtico, que no existe ahorita, somos 8 personas y punto. Y ya como partido está en perfecta legalidad para comenzar su proceso de identificación de posibles candidaturas, en ese caso sería una elección municipal. Pero en el caso de los que sí tienen aspiraciones, como los que se están registrando para este proceso electoral, que es nacional, entonces sí van a tener que tener Sergio, perdón. Delegados. Sí. Ilústreme, porque ahí sí tengo yo un vacío. En el caso que pone de Moravia, sí, esas 8 personas tienen que ser de los 3 distritos, o pueden ser de un solo de los 3 distritos de Moravia. Bueno, ese es un buen punto. Tampoco lo señala, porque habla al haber omitido el tema de las distritales, ya usted está de alguna forma omitiendo el requisito para el partido, ¿verdad? No para el puesto de elección popular, eso aclaro. No, para el partido. Para el partido está omitiendo la obligatoriedad de estar inscrito en uno de los distritos que conforman ese cantón. Sí, efectivamente. Ya omite la representación de la totalidad de los territorios a nivel distrital. Sí. De ese partido. De interna del partido, exactamente. A diferencia, obviamente, si ya usted lo que quiere, como bien decías, es participar en forma real, competitiva en la elección, pues ahí sí usted va a tener, porque además la misma legislación lo obliga, en que si usted va a proponer un síndico, tiene que ser del distrito en el cual usted pretende ser representante. Pero recordemos que los regidores sí pueden ser de cualquier distrito, porque el regidor tiene una representación cantonal. Ahí, digamos, sería para los concejales de distrito y para el síndico, que estaría cayendo. Sería un problema para inscribir a la elección, no para la creación del partido. Sí. Totalmente, ni para la renovación de las estructuras, porque tal vez eso no lo dije. Aquí hay como hay varias etapas que están tan interrelacionadas que por eso uno las ve como una sola cosa, pero en realidad cada etapa tiene su propio espacio. Por eso es que decía el tribunal, a propósito de algunos partidos en este proceso, que en la misma elección en la que se ratificaba la culminación de la renovación de sus estructuras, no podía automáticamente elegir los cargos de elección popular o sus nóminas de candidatos y candidatas, porque es otro, por decirlo así, es otra etapa distinta. Vuelvo a lo mismo. Eso significaría, don Sergio, que también bajo esa misma línea, si un partido político no ha cumplido con esa renovación porque se la están denegando ahora y ya hizo el proceso de elección, por lo menos en tesis de principio,
esa elección que hizo después de candidaturas no serían válidas porque no quedó el primero. Lo digo porque es un caso de los que estamos, y vamos a hablarlo en la segunda parte, tal vez no en detalle, pero es de los casos que están sucediendo y hay que marcarlo así, por un tema de que tampoco al juez de la contienda le han dado los tiempos, y el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado resoluciones después de que los ha permitido seguir con otros pasos. No quiero echarle la culpa al tribunal, pero la lentitud pareciera que el multipartidismo, además de afectar la gobernabilidad del país, le ha estado afectando en algo al Tribunal Supremo de Elecciones, don Sergio. Ahora, bueno, adelante es que lo vamos a hablar. Claro, para no matarse el cierre de las provinciales y las nacionales, sí, para cerrar estos dos bloques y venirnos con el tema de cómo se han construido las candidaturas actuales y, por supuesto, si nuestro tema de fondo es que esto favorece o no a la democracia, don Sergio. Claro, por eso es que al principio bien atinadamente planteaste de que hay en ciernes 27 candidaturas, pero todavía hasta el 22 de octubre no vamos a saber si son todos los que están o están todos los que son, o 28 inclusive. A nivel hay un ADN por ahí dando vuelta. Sí, que no es el ADN de cada persona, dicho sea de paso. Bueno, pero el ADN de esta legislación, para seguir con eso, es que efectivamente, entonces, esas 8 personas, y entonces, digamos, luego eligen 5 a la provincial, usted diría, bueno, entonces ya no son 8, ahora son 13 las personas que se necesitan. No. Digo, sí, si usted quiere ser un partido muy representativo, pero perfectamente, de esas mismas 8, pueden salir los 5 delegados a la provincial. Los únicos que no pueden, que eso sí, es un cargo completamente que no está, no puede ser compartido con otro cargo dentro del mismo partido, es de la fiscalía. Pero yo puedo ser el presidente del partido en el comité cantonal y además delegado del partido ante la asamblea provincial a la que ese cantón esté adscrito. En mi caso, para seguir con el ejemplo, que de los 6, sí, a uno lo dejo en casa y con 5 me puedo ir a la provincial. Totalmente. Yo quise ser tan gráfico y llevarlo a este nivel de detalle para que entonces la gente vea justamente, porque a veces uno dice, sí, es que es muy sencillo, pero no ponemos los ejemplos aterrizados. Por eso es que estoy diciendo que es muy sencillo. Y por eso, por lo que hace un ratito mencionaste, es que sí estoy diciendo, y lo dije al principio con sarcasmo, pero ahora lo digo con absoluta seriedad, que mucho de esto de la renovación de estructuras, los dirigentes de estos partidos lo hacen solo por cumplir como requisito. Porque si genuinamente existiera esa vocación de generar espacios de concertación, de representación, de participación al interior de sus colectivos, primero, las renovaciones no sería con tan poquísima gente. Segundo, no prácticamente con la fecha en la que hay que inscribir candidaturas a los puestos de elección popular, sino que se podría perfectamente hacer con mucha más antelación. Pero obviamente estos son indicadores, y digo, ahora sí lo estoy diciendo con total seriedad, son indicadores que me hacen ver que efectivamente, más que un compromiso democrático de los dirigentes de muchas de estas agrupaciones políticas, no de todas estoy diciendo, pero sí de bastantes, lo que prima es solamente la claridad de que esto es un requisito que la ley establece y que si pudieran, la obviarían, pero bueno, ahí está consignado en la ley y por eso lo hacen, pero por eso todo tan atropellado y por eso esos volúmenes de gente tan pequeños, y por eso no da la misma legislación ningún incentivo para que estos dirigentes quieran generar mayores espacios de participación. Y con esto termino. Bueno, antes, para no dejar esto inconcluso, ya luego de las provinciales eligen 10 delegados a la Asamblea Nacional, y por eso es que sí, todos los partidos inscritos a escala nacional, como mínimo, tienen que tener 70 delegados, que son 10 por cada una de las 7 provincias, más el comité ejecutivo con sus propietarios suplentes, más los fiscal general propietario, fiscal suplente, y algunos que integren el Tribunal de Ética, el de Alzada y el de Elecciones Internas. Son 3 tribunales. Esos son los órganos de representación legal. Ya culminado eso, culminada esa parte, entonces sí,
el partido, si el tribunal, y aquí entramos un poco a lo que ya Fernando adelantó, el tribunal, recordemos que no solamente administra el proceso electoral, por algo es que se llama tribunal y no comité de organizador de elecciones o junta electoral como en otros países, el tribunal también tiene un componente que es ser juez de la República en lo electoral. Es el único que está facultado por la Constitución política para dirimir conflictos, para interpretar auténticamente la ley en materia electoral, para emitir resoluciones y generar jurisprudencia. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones está en la obligatoriedad de fiscalizar todo este proceso, porque es el proceso que la ley exige para que un partido mantenga vigencia y pueda participar en el proceso electoral. Y entonces, en este momento, ahí sí, como decía Fernando, los plazos como que le cayeron encima, tiene dos funciones simultáneamente. Vean qué interesante, especialmente para esos partidos que esos procesos de renovación nos dejaron literalmente para el final del proceso. Tienen que verificar que todo ese proceso de renovación se haya cumplido a derecho, con los mínimos, por muy simples que sean, por muy sencillos que parecen, que traté de ilustrar con mi ejemplo, pero siempre hay requisitos que hay que cumplir, y quizá con uno solo de esos requisitos que no se cumpla, el proceso queda viciado de nulidad, se vuelve ineficaz, como dicen los abogados, y no se puede hablar de renovación. Eso es lo primero. Pero cumplido esa etapa, luego viene la otra etapa, que es ahora sí, a los partidos que se garantizó que su proceso de renovación se cumplió con todos los requerimientos de ley, ahora sí, vamos a esperar que nos envíen sus papeletas, sus nóminas. Para eso tienen chance del 6 de octubre, día en que se dio por oficialmente inaugurada la campaña electoral, hasta el 22 de octubre. Entonces, hoy en este momento el tribunal está con dos procesos en simultáneo, que antes, no es que antes Don Sergio, no era difícil. Sí. Quedémonos con esos dos procesos en simultáneo para irnos a nuestro corte de medio tiempo. A usted que le gusta el fútbol y que su equipo está ganando por ahora, vámonos al medio tiempo y regresamos para ver qué tanto hay representación nueva, qué tanto motiva a nuevos electores, o si es que el pastel se está repartiendo entre los mismos de siempre. Usted está en la esquina del parque. Con permiso, ya regresamos. En la esquina. Tenga presente, tenga presente, tenga presente. Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Lo invitamos a seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro canal en YouTube. Usted decide. Y nuestra página web www.usteddecide.cl. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía. Y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente. Y así los protejo a ellos. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Tu educación es tu mejor inversión.
Nuestra oferta académica te ofrece más de 30 programas de estudio desde carreras técnicas, maestrías y programas especialistas con alta competitividad. Más de 35 años de experiencia. Nuestra misión no es llenar aulas, sino transformar líderes. Consulta por nuestro sistema de becas, descuentos y financiamiento en fundepost.ac.cr o en Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque. Son las 4 de la tarde con 12 minutos. Usted está aquí en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. Gracias por acompañarnos. Especialmente un saludo muy especial a quienes nos siguen por Antena 6 en Cable Cartago, Canal 22, Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 y Cable Santos, Canal 267. De verdad, muchas gracias. O que nos siguen por medio de la IP de TV de manera satelital en muchos lados, dentro del país y fuera del país. Y por supuesto, agradecerle a quienes nos siguen en el Facebook Live de En la esquina del parque y de Antena 6. Y queremos invitarlos desde ya. Lunes 1 de noviembre, 8 de la noche, iniciamos con la tercera temporada de Usted Decide. Porque recuerde, si usted quiere un mejor país, usted debe decidir. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, a partir del próximo 1 de noviembre, vamos a encontrarnos con los distintos candidatos a la presidencia de la República. Hemos generado espacio para... Si son 27 los candidatos, tendremos un programa para cada uno de ellos, hombres y mujeres que aspirarán a la presidencia de la República. Podrá seguirnos por el Facebook Live de Usted Decide. Lo invitamos a darle me gusta o darle seguimiento. Y también por el Facebook Live de Antena 6 y aquí por En la esquina del parque. Hoy estamos con el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, con quien estamos conversando acerca de cuánto se fortalece la democracia con 27 candidatos a la presidencia, y don Sergio nos hacía un recordatorio para los que no lo conocieran, o para los que lo conocían y para los que no, de cómo se construyen los partidos políticos en el país. Y sin lugar a duda llegamos a la conclusión, no es sencillo, pero tampoco es complicado. Y si a eso le adicionamos que a nivel del tema jurídico, no hemos podido confirmar dónde, pero sí hemos oído, don Sergio y yo, de que hay algunos, uno o dos bufetes de abogados especializados. Así como usted ocupa una sociedad y hay un machote, resulta que ya hay machotes para poder hacer partidos políticos. Pero hay un adicional que yo quiero poner sobre la mesa porque el tiempo se nos va muy rápido, y es que don Sergio planteaba algo. Si uno encontrara en esas estructuras que se renuevan o se construyen mucha gente, uno pensaría que cuando se hace una encuesta y hay 27 opciones, el abstencionismo estuviera bajando. Claro. Pero no aparecen, don Sergio. No aparecen más los demás partidos, sino los mismos con menos, pero no crece. ¿Será parte de esto que el pastel no es el pastel grande, sino el mismo pastelito que se lo están comiendo pocos? Es una muy buena inquietud, porque justamente una de las grandes, a priori, aparentes paradojas es esa, que ante la proliferación de tanto partido con genuino deseo de involucrarse en la contienda electoral, inscribiendo candidatos y participando en el proceso, podría uno decir casi que por relación lógica, eso sería expresión de que hay un mayor número de electores o de personas interesadas en sumarse a los procesos políticos más allá de ir el día de las elecciones a emitir el voto. Sin embargo, ve uno que no,
y ve uno que en todos los estudios, últimos al menos, de encuestadoras y de institutos de investigación serios, se mantienen y más bien va incrementándose el número de personas que dice no tener adherencia hacia partidos políticos. Y acabo de señalar que es, bueno, lo dijimos al principio, que es el monopolio de la representación política reside en los partidos políticos. Entonces, si yo no soy adherente a un partido político y lo único que hago es ir a votar, entonces significa que en el fondo estos partidos o estos nuevos partidos o esta proliferación de partidos políticos no parece de entrada ser capaz de o ser expresión de ese involucramiento mayor, más amplio, más diverso de segmentos de la sociedad que quizá en el pasado reciente o en el pasado lejano nunca se han interesado por esto. No parece, al contrario, parece más bien la tesis apuntar a lo que señalabas. Y además, cuando usted comienza a ver quiénes son los aspirantes que esos nuevos partidos están postulando, con excepciones a la regla, y la mayoría son nombres ya para los que estamos metidos en esto, tal vez para el común de la gente no, y aún para el común de la gente algunos sí son muy conocidos, pero son harto reconocidos por estar metidos en esta dinámica política, no de hoy, sino de muchos años atrás. Entonces, uno dice, qué interesante, sí, formalmente hay más partidos, y repito, formalmente, y para el tribunal va a ser desde el punto de vista logístico toda una complicación, el diseño de la papeleta, el debate que ellos hacen siempre a inicios del año electoral, que en el caso del tribunal, por ser un ente estatal y nada menos y nada más que el juez electoral por excelencia, no puede dejar por fuera a ninguno de los que finalmente queden inscritos. Pero salvo esos aspectos que hacen ver que hay muchísima oferta, en la realidad no parece, repito, ni ser expresión de un involucramiento más amplio de ciudadanía en los procesos electorales, ni tampoco de una mayor cantidad de figuras nuevas, de liderazgos emergentes provenientes de distintos sectores que quieren justamente por vez primera tal vez participar o por vez segunda participar en un proceso electoral, sino que con excepciones, porque sí las hay, pero con excepciones, mayoritariamente lo que prima en ese montón de nuevos partidos políticos o de partidos, digamos, de reciente creación, son las mismas figuras que en el pasado ya se involucraban, ya eran parte activa, ya eran protagonistas de procesos políticos en los partidos que en su momento eran los dominantes. Y en algunos otros grupos que ya existían y que tenían presencia minoritaria en órganos de poder. Entonces, usted ve, por ejemplo, cómo de Liberación Nacional, como de la Unidad Social Cristiana, que fueron los dos partidos, repito, que en los 80s, especialmente los 90s, y el primer cuatrienio del siglo XXI, gobernaron, tuvieron a la presidencia de la República bajo su bandera política, y tenían una buena cantidad de diputados en todos esos cuatrienios, como de esas dos fuerzas políticas emergen otra serie de partidos nuevos y de liderazgos que salen de esas agrupaciones y hoy están liderando las nóminas a puestos de elección popular de estos nuevos partidos políticos. E igual pasa con dirigentes de izquierda. Ahora que hablaba usted de Fuerza Democrática, bueno, también de Fuerza Democrática salió Frente Amplio en su momento, que es un partido que ya se ha ido consolidando un poco, pero inclusive un diputado de Frente Amplio, que inclusive tuvo que irse antes de que terminara el cuatrienio, por una situación ahí complicada que se le presentó, el señor Ronald Vargas, hoy es flamante candidato a diputado por otra fuerza política. Entonces, eso estoy poniendo un ejemplo nada más para decir que no es exclusivo de Liberación y de la Unidad del Fenómeno, pero sí para reafirmar que al final, si usted ve, no es que estos nuevos partidos en su mayoría sean expresión de gente diferente, de liderazgos nuevos, de segmentos de la sociedad que otrora no estaban involucrados en la arena político-electoral y ahora sí lo están, sino que con sus excepciones, porque sí las hay, pero la mayoría están integrados tanto en esta parte de las estructuras internas como especialmente en lo que son las nóminas de elección popular por figuras que provienen de esas otras fuerzas políticas, inclusive que ya han sido
o ya han ejercido cargos de representación popular en administraciones anteriores, vistiendo las camisetas de esos partidos de los que hoy ya no forman parte. Entonces, yo dije ahora qué fácil es renovar las estructuras de los partidos. Hasta mencionaste lo del tema de la familia y demás. Es decir, al final, ni el mismo marco electoral, como decía antes del corte, incentiva para que los partidos realmente asuman lo que formalmente deberían de hacer, que es ser vehículos de canalización de la participación ciudadana en los temas electorales y políticos. No, lamentablemente no es así. Entonces uno va viendo cómo más bien esta proliferación de partidos, y ahí voy comenzando a responder la pregunta original del programa, desde luego desde mi perspectiva. Don Sergio. Sí. Antes de caer en la pregunta, de responder la pregunta, uno tiene que, aquí acostumbramos a decir las cosas y los ejemplos como ponía usted con nombres y apellidos. Las 27 posibles candidaturas que hoy se han escuchado son la del PASE de don Oscar Andrés López Arias, figura reconocida en el PASE. En Acción Ciudadana, don Jesús Welmer Ramos González. Si escuchan el nombre con dos nombres, es el que aparece inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones, fueron chequeados cada uno de ellos. A la Alianza Demócrata Cristiana, que es el partido creado por don Mario Redondo, exfigura de la Unidad Social Cristiana, que ahora no va a aspirar, con don Cristian Aarón Rivera Paniagua como posible candidato, que anduvo en la búsqueda de la construcción de un partido y terminó, pareciera, no sé, todo presume que terminó un poco al estilo franquicia, donde asume un partido que ya estaba inscrito. Costa Rica Justa, partido creado por don Dragos Donalescu, diputado republicano, hoy independiente o de Costa Rica Justa, con un candidato de esos que decía don Sergio, más que reconocido, don Rolando Araya Monge, ministro en gobiernos liberacionistas, diputado, ex candidato de Liberación, ex precandidato en la última convención nacional con Liberación. Es su candidato, podría ser su candidato, porque hasta que no queden formalmente inscritos, así es, del Partido de los Trabajadores, don John Junior Vega Macís, que ya han venido construyéndose desde la izquierda. Encuentro Nacional, don Oscar Gerardo Campos Chavarría, quien fuera diputado por Liberación Nacional, si mal no me equivoco, denominado en sus redes sociales como el diputado 58, ¿recuerda usted, don Sergio? Así es, así es. Y mi gente también con don Célimo Guido, de todo aquel grupo de Rescate Nacional. Rescate Nacional. Tenemos a Frente Amplio con José María Villalta, Flores Estrada, ya actor de la vida política. Fuerza Nacional es un grupo de los que emerge ahora nuevos con don Graving Moya Carpio, quien en su momento había sido militante de la Unidad Social Cristiana y había aspirado a tener alguna representación por ahí, pero no tan activo. Todos lo recordamos más como periodista que como político. Fuerza Democrática, ese naranjazo que hablábamos hace un rato que ya existía, que ahora lo asume la periodista Vivian Quesada Rodríguez, muy cercana siempre al grupo de los Arias y a Liberación Nacional. Y con esto no estamos menospreciándolo, pero es lo que decía don Sergio. No son nuevos de paquete y eso no es malo. Pero lo que entendamos es esa dinámica de que si esta es una renovación por nueva gente que se involucra en la vida política, o es el descontento de lo que no me dieron, no logré o no me gusta, que también es válido y que construyen una agrupación. Walter Muñoz con Integración Nacional. Justicia Social Costarricense, don Sergio, una exdiputada libertaria, doña Carmen Elena Quesada Santamaría, que es del partido del que usted hablaba, de el exdiputado del Frente Amplio, ex sacerdote también, creo, don Ronald Vargas de Guanacaste, que ahora aspiraría por este partido. Liberación Nacional, el partido más longevo de Costa Rica, que acaba de cumplir 70 años, con don José María Figueres Olsen. El Liberal Progresista, que es su segunda proceso electoral, con don Eliezer Feinsack Mitz,
quien salió de la Unidad Social Cristiana, fue viceministro de Transportes en la administración de don Miguel Ángel Rodríguez. El movimiento libertario saca un as bajo la manga en el último minuto, después de la renuncia de don Carlos Valenciano Kramer, y aparece don Luis Alberto, así está su nombre en el tribunal, voy a decirlo, Luis Alberto Juan Bautista Cordero Arias, no tiene un conocido como viceministro de la presidencia en la primera administración de don Óscar Arias, primo de don Óscar y don Rodrigo. Movimiento Socialdemócrata Costarricense, Rowland de Los Ángeles Jiménez Chavarría, no conocemos, don Sergio, mayor cosa. Tenemos la duda de si fue el mismo que fue presidente del Colegio de Médicos. Así, bueno, sí, me parece que ya sí está, en los últimos tiempos me he dado a la tarea de darle un seguimiento y sí, él ejerció, digamos que ese podría ser nuevo en el ámbito político, por lo menos hasta donde yo tengo visualizado. Ejercía otro tipo de acción política en el ámbito más gremial, como presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, pero sería de las excepciones que decíamos hace un rato que sí aparecen, digamos, por vez primera en la escena político-electoral. Hasta ahí llevamos 15 candidatos. Vamos al corte comercial para venir en el último bloque con los 12 restantes. Y ahora sí, don Sergio, a darle respuesta. ¿Se fortalece o no la democracia costarricense con tantos candidatos? Con nuestro invitado lo hablaremos a nuestro regreso después de nuestro último corte, los que nos permiten estar cada tarde de sábado con ustedes. Ya regresamos. En la esquina. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Tenga presente, tenga presente, tenga presente. Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Lo invitamos a seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro canal en YouTube. Usted decide. Y nuestra página web www.usteddecide.cl. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos.
en la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con don Sergio Araya Alvarado, politólogo, y estábamos haciendo un análisis de los candidatos, posibles candidatos a la presidencia que se han escuchado hasta el día de hoy, y nos habíamos quedado conversando con don Sergio sobre don Rowland de Los Ángeles Jiménez Chavarría, del Movimiento Socialdemócrata Costarricense. Hay otro, don Sergio, que también es ya viejo conocido del quehacer político y que vive también momentos de tensión si va a quedar su partido debidamente inscrito o no, que es el caso del partido Nuestro Pueblo, un partido de origen provincial que se está convirtiendo en partido nacional y que tiene en teoría como su candidato a don Rodolfo Emilio Francisco Manuel de Jesús Pisa de Rocafort, Rodolfo Pisa Rocafort, conocido como, quien, bueno, ya fue candidato de la Unidad Social Cristiana en 2 ocasiones, si más no me equivoco, ¿verdad, don Sergio? ¿O 3? No, en 2 ocasiones, 2014, bueno, las últimas 2 ocasiones del PUS, 2014 y 2018, había sido presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la administración también de don Miguel Ángel Rodríguez, y sí, digamos, bueno, vamos a ver primero, ahora tiene un desafío más importante que lo que voy a decir, y es determinar si finalmente va a poder o no va a poder participar desde esta plataforma de Nuestro Pueblo, que inclusive, bueno, para los que son de Desamparados, fue fundado por otro exdirigente que también ha estado rotando en varias fuerzas políticas, entre ellas la Unidad, Republicano, el Libertario, que es también de tu cantón, ¿verdad? El señor Randall Pérez. Pero sí, digamos que don Rodolfo Pisa lo que iba a decir es que le tocó vivir el proceso de mejora que ha venido experimentando la Unidad Social Cristiana desde el descalabro allá por el año 2004, llegando inclusive a alcanzar casi el 16% de los votos válidamente emitidos en la última elección de 2018, dejándolo instalado en un 4º lugar. Es el partido que desde el 2010 ha venido creciendo muy lentamente, pero que ha venido creciendo. Vamos a ver ahora cuánto le pesará al PUS y cuánto a don Rodolfo Pisa no estar el uno vinculado al otro. Además, don Sergio, con un peso más fuerte en la memoria corta, que lamentablemente es aún más corta del ciudadano, y es que don Rodolfo Pisa fue parte del gobierno de Unidad Nacional de don Carlos Alvarado Quesada. Así que social cristiano, pero muy vinculado al PAC en este gobierno. El caso de Nueva Generación con don Sergio Mena Díaz, don Sergio que va a su 3ª campaña electoral como candidato a la presidencia, don Sergio originario como regidor de la Unidad Social Cristiana, pero es un proceso de época de juventud. Nueva República, don Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, anterior candidato y exdiputado de Restauración Nacional. Progreso Social Democrático con don Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, don Rodrigo Chávez, que no construye el partido, sino que negocia con una de las estructuras que logró constituirse como partido y que ahora también ha tenido bastante ruido en torno de algunos dirigentes de esa agrupación originaria. El partido Pueblo Unido con don Martín Chinchilla Castro, Pueblo Unido, una de las agrupaciones también de muchos años, no tan longeva como Liberación Nacional, pero recordaremos diputados en el año 86 de Pueblo Unido como don Javier Solís y como don Rodrigo Gutiérrez Sáenz, que después su hijo llegó a ser diputado por otro partido, don Sergio. Efectivamente, bueno, Pueblo Unido es un caso interesante porque en algún momento fue una coalición que se llamó así de grupos de izquierda y como bien planteas fue tal vez alrededor de la cual se aglutinó lo que quedaba de la izquierda costarricense de finales de los 70s, década de los 80s, con figuras como las ya mencionadas, de ellas, digamos, bueno, don Javier, después inclusive llegó a ser embajador en un gobierno social cristiano en España, don Javier Solís, pero la figura tal vez más emblemática, porque fue a la que siempre le dieron la
la estafeta de ser el candidato presidencial fue a don Rodrigo Gutiérrez Sáenz, y efectivamente su hijo luego fue diputado por otra agrupación política y terminó siendo diputado, como muchos de los del actual periodo. Por eso es que estos no son fenómenos tan nuevos tal vez en la cantidad, pero en cuanto a la práctica es algo que se ha observado en el pasado. Siendo diputado, decide separarse de esa agrupación y crear una nueva fuerza política con la que intenta llegar a la presidencia, pero con resultados exiguos. Y en el caso de don Javier Solís, más que el tema de embajador en un gobierno de la unidad, es que fue coordinador de la Carta Social Cristiana a Costa Rica, que es un aporte más allá también de una representación en un gobierno, sino que hay una mano fuerte de un ex sacerdote y ex dirigente de la izquierda costarricense, una época dorada de la izquierda costarricense del 86 al 90. También me acuerdo por ahí de don Arnoldo Ferretto como diputado a la Asamblea Legislativa. Así que don Mario de Bandas, que en paz descanse, también fue diputado en el periodo más bien, creo que un poquito más atrás, creo que el periodo del 78, una cosa por ahí. Tenemos Renovación Costarricense, el de don Justo Orozco. Ya no vemos a don Justo ni a don Gonzalo Ramírez, vemos a don Camilo del Carmen Rodríguez Chaverri, periodista, que andaba también en la búsqueda de algún espacio donde poder, alguna franquicia para poder optar a la presidencia de la República. Restauración Nacional con don Eduardo Newton Christian Smith, expresidente de la Asamblea Legislativa, partido que preside don Carlos Avendaño y que ya ha tenido varios años en el quehacer político, con el momento cúspide hace 4 años con don Fabricio Alvarado. Aparece la Unidad Social Cristiana con doña María Linet de la Trinidad Saborío Chaverri, conocida como María Linet Saborío Chaverri, en la Unidad Social Cristiana. Unidos Podemos con Natalia Díaz Quintana, exdiputada libertaria. Unión Costarricense Democrática. Exprecandidata también del Movimiento Libertario. Exprecandidata, exactamente, con el Movimiento Libertario. Unión Costarricense Democrática de Marisela Morales Mora, dirigente sindical de Desamparados también, por cierto, que construye en lo que ella dice con los sectores una candidatura y un partido político. Y Unión Liberal de don Federico Guillermo Malabasi Calvo como candidato a la presidencia, pero quien ha sido la cara más visible ha sido don Otto Guevara. Y ahí encontramos un tronco común: doña Natalia, don Federico Malabasi y don Eliezer Feinsack, de la derecha, liberales. Y es muy curioso porque uno revisa los estatutos y hasta en la bandera, algunos de los símbolos es una flama de la libertad, ¿verdad? Cuando ya entró en el detalle de ver lo que los une. En el caso de don Federico Malabasi, don Otto Guevara y don Eliezer, de un tronco común del ala derecha de la Unidad Social Cristiana en sus buenos tiempos, muy cercana también en esas épocas a don Rodolfo Pisa, a quien anduvieron buscando cuando estaban en el movimiento libertario para que fuera su candidato presidencial, don Sergio. No, incluso iba a decir que don Otto hace ya muchos, pero muchos años fue hasta fugazmente secretario de formación política del Partido de Unidad Social Cristiana, que si bien esas carteras pueden que sean más de papel que otra cosa, pero aludiendo a lo que planteaba de Javier Solís, era una secretaría con un impacto importante en términos de la incidencia que podía tener en los miembros de esa agrupación política, ¿verdad? Tenían los mismos tiempos que era modelo. No, un poquito después. y qué decir del caso de don Guillermo Malabasi, que fue parte de la coalición Unidad, el papá de don Federico Malabasi, y el caso de lo que vamos a decir de la parte liberal, de cómo, digamos, son exactamente
afines a ciertos sectores de pensamiento que en su momento, digamos, no solamente don Rodolfo Pisa, sino el mismo don Miguel Ángel Rodríguez de alguna forma promovían en la unidad. Y lo último, en una de las 5 veces que don Otto Guevara quiso ser presidente por el Libertario, uno de sus aspirantes a la vicepresidencia había sido el doctor Rogelio Pardo Evans, que en su momento había sido ministro de Salud, creo que también de don Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, digamos que sí podríamos decir, estos son ejemplos, y no lo estamos diciendo para mortificar a nadie, ni para herir sensibilidades, son hechos ni para reales de la historia. Ni para desmeritar el trabajo que han hecho en la construcción, no, pero pasado es pasado y es parte de la historia de la vida pública y política de quienes hemos dicho estos nombres. Y para reafirmar entonces que efectivamente pareciera que el tema es de los mismos, solo que desde diferentes trincheras. Ese es el tema de fondo para responder ahora sí a la pregunta. Es decir, si se fortalece la democracia con 27 posibles aspirantes a la presidencia. Por eso hicimos todo este recorrido a lo largo de estas casi ya 2 horas, para responderlo con argumentos. Si fueran 27 aspirantes, y voy a poner ese número porque es lo que está en la pregunta, podrían ser 28, bien dijo Fernando, pueden ser un poquito menos, pero inclusive si hubieran sido 50 o 60, poniéndolo ya de una forma exagerada, pero cada uno representara un proyecto específico, programáticamente coherente, con una visión doctrinaria, la que sea, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, representativa de sectores específicos de una sociedad que hoy es cada vez más diversa, más plural, en donde cada sector reivindica tener una agenda propia que siente y considera debe de ser ventilada en los primeros planos de la toma de decisiones. Si fuera eso, yo diría por supuesto que fortalece la democracia, porque al final la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y por el pueblo y con el pueblo. Inclusive dice esto último la Constitución Política de Costa Rica. Entonces sería la expresión inequívoca de que hay 27, 28 o un poquito menos segmentos de la sociedad que se aglutinaron, que crearon proyectos políticos que tienen detrás un partido firme, coherente, sólido, institucionalizado, que de alguna forma quieren empujar una agenda que de todos esos, algunos llegarían a la Asamblea Legislativa, uno sería el encargado de la conducción del Poder Ejecutivo y tratarían a partir de esas propuestas de generar los acuerdos necesarios para llegar a los mínimos comunes indispensables para alcanzar gobernanza y entiéndase para alcanzar resultados concretos. Pero eso es el deber ser. Pero hecho este recorrido que hemos analizado, viendo cómo la mayoría, inclusive, como en el caso de don Rolando Araya, sin demeritarlo, como dice Fernando, en cuestión de 3 meses pasó de ser precandidato de un partido político a candidato de otro, y ese es un ejemplo, pero puedo citar otros. El mismo don Rodolfo Pisa, que todavía en mayo no se sabía si se inscribiría o no en la Unidad Social Cristiana como precandidato y terminó ahora siendo o potencialmente siendo el abanderado de otra fuerza política, o don Rodrigo Chávez, Sergio, perdón, que ahora está en el mencionó don Fernando, pero tal vez usted menciona a los conocidos, pero varios de los que hemos, quienes seguimos este tema en otras lides, sabemos que muchos de los que están ahí andaban en espera de una franquicia o donde les daban pelota. Así es. Para que no se crea que son solo estos conocidos como don Rodolfo Pisa, don Rodrigo Chávez o don Rolando Araya, ¿verdad? No, el caso de don Rodrigo Chávez lo decía porque fue público y notorio que inclusive fue aspirante hasta del republicano social cristiano en algún momento. Pero efectivamente, y lo mencionaste hace un rato, el doctor Rivera, que él como figura sí puede ser nueva, totalmente, por lo menos en el ámbito político, un cirujano plástico muy reconocido, inclusive muy mediático, pero que ante la imposibilidad de que su partido se armara, termina pues sí, sumándose a uno que en algún momento iba a hacer coalición con el partido de don Eli Feinsack, pero que ante lo que le pasó a su referente y líder fundador, don Mario Redondo, con el famoso tema de la plática que tuvo en el parqueo con un representante de una de las empresas inmiscuidas en el tema de la cochinilla, se rompió esa coalición. Fue una coalición que duró como 72 horas activa, anunciada con bombos y platillos y con unos equipos programáticos de primerísimo orden, muchos incaístas. De hecho, don Sergio, habría que documentar si no es del récord Guinness,
la coalición Claro. que duró menos en la vida política de un país, porque fue anunciada como un espectáculo, usted lo dice, de bombos y platillos, y una escucha telefónica acabó con eso en cuestión de 2 o 3 minutos. Y hoy su figura es la figura relevante de la alcaldía de Cartago y desaparecida de ese protagonismo nacional que hasta en sus redes sociales encontraba uno de propuestas para el país. Exactamente. Entonces, y ahí entonces, ante esa situación, emerge, digamos, como dirían en la esquina de cualquier parque, se juntaron el hambre con las ganas de comer, un partido que se quedó acéfalo, que se quedó sin posibilidad real de ser parte activa de una coalición, de repente se conecta con un liderazgo que no logró, con un dirigente, o liderazgos muchos, veremos qué arrastre tiene en la realidad, con un dirigente que tenía aspiraciones de ser candidato a la presidencia, que no logró que el proyecto que estaba armando se cumpliera, se hiciera a tiempo, y entonces, sí, uno tiene que concluir, aunque le duela a nuestro querido amigo don Mario, que en este caso la Alianza Demócrata Cristiana es un partido taxi, un partido franquicia, simplemente porque de la noche a la mañana, y no estoy diciendo nada aquí con afán peyorativo, de la noche a la mañana, alguien que ni siquiera, nunca en su vida estuvo cercano a la Alianza Demócrata Cristiana, termina siendo no solamente el candidato a la presidencia, sino que si uno revisa las listas de los aspirantes a diputados, pues muchos son, como tiene que ser quizá, afines al candidato, no afines al partido, sino afines a quien eventualmente sería el jefe de Estado. Sergio, no solo que nunca lo hubiéramos visto y conocido cercano con la Alianza Demócrata Cristiana, sino que era de conocimiento público para quienes estamos en el quehacer de darle seguimiento a esto, que estaba don Cristian con un equipo buscando la construcción de un partido. Por eso digo, o sea, se juntaron con las ganas de comer. No, mire, él era muy amigo de don Mario Redondo, pero no salía en el partido. No, pero andaba activamente buscando un partido, como don Camilo, que sabemos de Camilo Rodríguez, que anduvo por el Republicano, que se ofreció y termina con el partido don Justo Orozco en Azapriora. Don Sergio, usted y yo lo hemos conversado. No contábamos, nosotros éramos 26, 25. Nos apareció Renovación en Azapriora y ya fuera de tiempo apareció Pueblo Unido, que no lo teníamos claro. Y hoy, hoy no hubo transmisión porque no era ni por Tigo ni por Food TV. Nos aparece ADN esperando puerta para ver si ingresa y no estuvo en el radar de nadie. Vean ustedes cómo ha estado este minuto final de los partidos políticos, que don Sergio lo dijo muy bien. Si esto fuera un tema con mucho tiempo, con una construcción sólida, hace tiempo estarían los partidos, nadie en carreras, pero hasta en eso somos buenos ticos, pidiendo más plazo, al filo de la navaja, cumpliendo con los requisitos, porque no es un tema estructurado como debería ser para una democracia más que centenaria y para una república independiente de 200 años, don Sergio. Por eso es que, para concluir y respondiendo de forma ya tajante la pregunta inicial, yo digo que no, que por lo que hemos hablado a lo largo del programa, no, estos 27 candidatos no fortalecen la democracia costarricense, más bien la tienden a trivializar y más bien lo que hacen es generar un ruido importante, relativizando algo tan esencial como lo es la escogencia de quien va a ser nuestro jefe de Estado para el próximo cuatrienio. Quizá porque hoy muchos ya se sienten con prerrogativa, es cierto, la Constitución es muy concreta en decir cuáles son los requisitos formales para aspirar a la presidencia, pero en el pasado, pues, a pesar de que han sido los mismos requisitos desde el 49, había como otra perspectiva de que llegar a un cargo de semejante responsabilidad no era cosa fácil. Sin embargo, bueno, en los últimos tiempos, tal vez, si esto ya es una valoración muy personal y con esto termino, en esta onda en que lo relativo es lo más importante y todo se ha trivializado, pues ahora todas y todos nos sentimos con la disposición de asumir la presidencia de la República. Hemos trivializado un cargo
que no es que porque sea la jefatura de Estado tiene que ser exclusiva para élites. No estoy diciendo eso, que quede claro. No es ni para los más ricos, ni únicamente para los intelectuales más sólidos que existan en nuestro escenario costarricense, no. Sino que hay que cumplir una serie de requisitos, me parece a mí, porque gobernar, y más en un contexto como el actual, no es fácil, no es sencillo. Hay que tener equipo, hay que tener claridad, hay que tener propuestas, pero sobre todo hay que tener una lectura del entorno y hay que tener habilidades, ahora que está tan en boga esto, habilidades blandas para saber ejercer un efectivo liderazgo. Estos 27 o 28, vamos a ver, o los que finalmente logren pasar la barrera de la inscripción legal, lo tienen. Supongo que ellos asimismos creen que sí. Pero bueno, será entonces deber del ciudadano, de la ciudadana, en una esquina de un parque, debatir, y no debatir ya solamente de cuántos son, sino tratar, en la medida de nuestras posibilidades como ciudadanos y ciudadanas, de hacer un escrutinio, de hacer un refrendo y determinar cuántos de estos vale la pena que estén en esa papeleta y cuántos simplemente ni los alce a ver, porque la verdad es que son, con todo el respeto lo digo y sin ofender a nadie, un relleno que lo que hace es trivializar un proceso que debería de ser muy serio, porque las elecciones, más allá de la fanfarria con las que las celebrábamos hace 20 o 30 años, son un asunto muy serio. Estamos hablando de quien nos va a gobernar para bien o para mal por los próximos 4 años de nuestra historia. Y don Sergio, como usted lo dice, es tan serio que es más que un TikTok o que una respuesta de jugar con los apellidos y con los nombres y los nombres de forma de doble sentido, de hacer algo como de jolgorio, pero bueno, y no es una aspiración de que los tiempos pasados fueron mejores, no. Hoy las redes nos recordaban a muchos, no sé por qué, cuando Titanes en el Ring, que era un programa de origen argentino que tenía a unos pseudo luchadores, porque yo no sé si eran luchadores al final, vienen a Costa Rica y el entonces candidato a la presidencia de la República, Guillermo Wenceslao Villalobos, GW Villalobos, peleó, fue al ring con Martín Caradagian a pelear. Bueno, y era un candidato presidencial, entonces tampoco, para lo que decía don Sergio, tampoco significa que nuestras campañas de pasado fueran campañas absolutamente serias y de visiones, pero eran más de lo que son hoy. Eso sí tenemos que manifestarlo, y no porque cada tiempo pasado haya sido mejor. Y don Sergio, don Ángel Peña nos deja un comentario que lo convertiremos en pregunta para dentro de algunos meses. ¿Será que con tantos candidatos los partidos tradicionales se frotan las manos porque en río revuelto ganancia de pescador? Algo tendrá de eso, pero lo conversaremos más adelante conforme avance la campaña, y por supuesto con don Sergio Araya, que será nuestro analista, compañero analista en Usted Decide, los lunes, miércoles y viernes a partir del 1 de noviembre de 8 a 10 de la noche, donde esperamos estar con los 27 candidatos, porque siempre hemos creído en una participación igualitaria para todos. Don Sergio, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado. El placer ha sido todo mío, y desde luego compartir contigo y con todas las personas que amablemente nos han estado siguiendo, y un saludo a don Ángel. Y eso que dijo es muy interesante, y especialmente en lo legislativo, ya lo veremos después por qué. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos que nos han acompañado. Saludos también para los que no ven el programa en vivo y después lo buscan en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Por la tarde de hoy, 16 de octubre, hemos terminado. Pero el próximo sábado, al ser las 3 de la tarde, yo lo invito para que usted se venga aquí, a la esquina del parque, su lugar de encuentro. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. En la esquina. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.